Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos, sean bienvenidos a nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Es una gran bendición para nosotros estar una vez más listos para compartir con ustedes el estudio de la Santa Palabra de Dios. Aquí en cabina es un placer, un honor saludar a nuestro distinguido compañero de estudio, persona que durante todo este trimestre estará con nosotros comentando las lecciones. Nos referimos al gran amigo y al hermano, al hermano, el pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros haciendo los comentarios a estas lecciones. Pastor, muchas bendiciones del cielo. Es nuestro anhelo y deseo. Amén, amén. Qué bueno es vernos una vez más, reencontrarnos para continuar adelante con nuestro estudio especial de la Escritura. Cada semana. Durante esta semana estaremos concentrados en la lección número 4, un tema importante, de capital importancia, puesto que el pecado en la iglesia no solo se constituye un reto y un tema delicado en los tiempos de la iglesia de Corinto, sino también hoy en nuestras iglesias, en un tiempo donde la secularización, el crecimiento, el conocimiento, el desarrollo en todas las partes trae demandas muy especiales al cristianismo en estos tiempos. Así que en esta semana vamos a aprender directamente las situaciones que se enfrentaron en la iglesia de Corinto en relación con una conducta desviada, una conducta ofensiva a Dios y al prójimo. Y por demás está decir que también la iglesia recibió directamente sus consecuencias de manera muy específica. Así que esta semana, el pecado en la iglesia, lección número 4. Te invito a que tomes tu Biblia y tu guía de estudio para que podamos estar unidos en estudio de la palabra de Dios. Oramos. Maravilloso Dios Todopoderoso, en este momento imploramos tu presencia. Primero para agradecerte por la vida y la oportunidad de servirte. Y también para rogarte que nos dirijas de manera muy especial al tratar este tema, y que la enseñanza, lo que quieres que reafirmemos y confirmemos en el conocimiento de tu palabra, ayúdanos a entenderlo, a guardarlo y a ponerlo por obra, siempre compartiendo con otros por medio del amor y la misericordia de Jesucristo. Gracias, Señor, porque nos escuchas. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a nuestro tema para el día de hoy. Disonancia entre la fe y la práctica. Es importante que si vamos a hablar de disonancia, nosotros podamos tener en el ámbito religioso una idea en sentido general de lo que podría uno tener el concepto de disonancia religiosa. El estrés mental que siente alguien cuando sus creencias espirituales chocan con la realidad o con sus propias acciones. Es como intentar, uno podría decir, mezclar agua con aceite. No se puede, químicamente es difícil, hay una separación. Tu mente se confunde cuando ves datos científicos que contradicen textos sagrados o cuando actúas en contra de tus propias reglas morales. La disonancia, en términos religiosos, tiene que ver con esto. Y dicho fenómeno es muy común, señores, y se puede dividir en 3 situaciones principales. Choque con lo que nosotros conocemos. La conciencia es cuando descubres información como evolución o historia que no encaja con las dogmas religiosas que tú profesas. Se puede dar que encuentres algún tipo de contradicción en términos morales, hace algo que en términos religiosos se prohíbe, lo que genera culpa y un conflicto interno, y algunas personas desean verla
como las promesas de una iglesia o grupo religioso que no se cumplen. Ahí básicamente nosotros podremos decir que aplicando el término a los asuntos religiosos se pueden dar esos fenómenos, y nosotros, Pastor Machuca y amigos oyentes, estamos hablando en esta semana de un punto muy importante, el pecado de la iglesia, y ya hemos compartido esa parte introductoria donde mucha gente quiere llevar una vida que no va acorde a lo que enseñan los principios bíblicos, y entonces se produce ese gran choque entre lo que usted quiere hacer y lo que la religión o lo que el mismo Señor establece a través de su palabra. Y al producirse ese choque, hay una disonancia entre la fe y la práctica. Esta disonancia entre la fe y la práctica tiene que ver directamente con el tema que nos ocupa hoy en relación con la parte bíblica, que es necesario que podamos puntualizar algunas cosas que el texto bíblico nos presenta en 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 al 13. Y esta pregunta que la lección nos presenta nos ayuda a abrir de una manera el análisis para que nosotros podamos tomar buenas decisiones en este día en relación con un tema tan delicado como lo presenta el texto aquí. La pregunta dice: ¿qué situación escandalosa describe Pablo en este pasaje y por qué es tan inquietante? Bueno, cuando usted analiza y escucha que se ha escuchado, se dice, se ha analizado, se ha informado que hay fornicación en la iglesia, y de tal manera cual ni siquiera entre los inconversos se conoce, en este caso el texto bíblico, que ni aún entre los gentiles, o sea, los que no conocen, los que no practican el cristianismo o las enseñanzas. Y es importante que podamos decir claramente que al referirse aquí a fornicación, se está refiriendo directamente a inmoralidad sexual. Tanto en la ley mosaica, en Levíticos capítulo 18, versículos 18, estaba literalmente prohibido, así como también en el derecho romano, en la unión de una persona con su madrastra. O sea, estaba prohibido, era condenatorio, y bíblicamente esto era aberrante. Este tipo de relaciones incestuosas va a afectar no solamente la vida entre pareja y familia, sino más bien la iglesia y aún lo que se está diciendo en cuanto al amor, la unidad, como venimos presentando un conocimiento de Dios, de la palabra. Hay una disonancia muy clara entre lo que se está practicando y lo que se está dando, puesto que aquí la persona dice que tiene la mujer de su padre. Pastor Scroggins, amigos, está hablando de que esta persona públicamente tiene un tipo de relación como esta. Era conocida, y el texto bíblico aclara y puntualiza eso, y dice que hasta vanagloriándose de esto. Es que hemos dicho en reiteradas ocasiones, y es necesario continuar con una lección tan impresionante como esta, y de los cuales hacemos bien todos de estudiarlo bien a fondo. El sentido común debe decirnos, entre los pueblos que se dicen ser cristianos, y aún aquellos pueblos que tienen una moralidad muy elevada, debe decirnos que usted no puede invadir un matrimonio, el matrimonio de un ser querido, en este caso del padre, para convivir con aquella persona con la cual comparte intimidades sexuales. O sea, eso es inconcebible. Por eso estamos hablando de la disonancia entre la fe y la práctica. Si usted dice creer en Dios, usted no puede andar haciendo cosas indebidas. Y uno de los graves problemas que tenía esta iglesia, y vamos a repetirlo, Pastor Machuca, una vez más, es que algunas costumbres paganas habían invadido la filia del cristianismo. Por eso, cuando nosotros analizamos 1 Corintios 15, del 1 al 13, este se organiza de la siguiente manera. Hay un caso de disciplina que produce la iglesia, donde el apóstol Pablo, después de haber sido informado por algunos hermanos de allí, aborda el problema de un hombre que mantiene esa relación incestuosa con su madrastra, y representa un caso sumamente delicado
Y cuando el apóstol Pablo se entera de esta situación, y necesariamente tiene que venir una reprensión de parte del hombre de Dios cuando se entera de una situación como esta. Los versículos 1 y 2 destacan esa denuncia de un caso de inmoralidad sexual que ni siquiera entre los paganos toleran. Por eso, óigame, si los paganos que no tienen temor de Dios o que no conocen a Dios no toleran esto, ¿cómo es posible entonces que dentro de aquellos que se llaman ser cristianos se permita una actividad tan ilícita como esta? Y se reprocha, por ejemplo, el orgullo y la soberbia de la comunidad en el lugar de mostrar tristeza. Es decir, Pastor Machuco y amigos oyentes, que en ese lugar donde se estaba presentando esa situación, ellos se sentían orgullosos de tener un miembro como este que practicara esa cosa. Y vemos entonces que los versículos del 3 al 5 se produce lo siguiente. El apóstol Pablo juzga la situación a la distancia como si estuviera presente, y los versículos 4 y 5 ordena una asamblea de inmediato comunitaria para entregar al ofensor a Satanás. Y en este versículo 5 se hace un fuerte énfasis que el fin destructivo de la carne para lograr la salvación de su vida espiritual. De eso se trata, por lo menos en lo que tiene que ver con estos versículos del 1 hasta el 5. Es importante que también mencionemos que el texto bíblico en cuestión nos ofrece a nosotros una claridad de este tipo de conducta, ya que la ética sexual del judaísmo y de la iglesia primitiva estaba basada en la escritura y de manera directa consistía en la orientación en una relación heterosexual arraigada en la teología de la creación dentro de un contexto del matrimonio. Ahora bien, es bien entendido que en el contexto de los corintios ya su conducta sexual era un poquito más laxa, por lo que conocemos en relación con el ambiente, el lugar y el tipo de pensamiento, el tipo de conocimiento y secularización en este tema que había en la sociedad. Ahora, nosotros necesitamos entender que de alguna manera los términos que utiliza el apóstol Pablo para designar que esta mujer en cuestión no era realmente su madre, era su madrastra, pero por el mismo hecho de que ya era esposa de su padre y el respeto que se debía, la ética sexual te debía llevar a un entendimiento más apropiado de qué hacer y qué no hacer. Lo peligroso y triste aquí es que la misma iglesia, lamentablemente, vemos como ellos mismos están envanecidos en relación con esto. Se sienten orgullosos. Se sienten orgullosos, o también de alguna u otra manera con ese tipo de conducta o actitud están permitiendo que eso siga lacerando y afectando el testimonio de la iglesia de una manera pública. Y entonces no enfrentan la situación como se debería hacer. Cuando hay este tipo de conflictos, este tipo de problemas, tenemos que ver algunas cosas que son particulares del texto. La palabra griega que se usa para fornicación, que es porneia, es la primera vez que se usa en el Nuevo Testamento y se usa ahí en el capítulo 5, versículo 1, esa referencia. Y el contexto de Corinto, de manera específica, note que corintiarizar significa prostituirse. La referencia a fornicación aquí tenía que ver directamente con unirse con prostitutas y este tipo de prácticas inmorales, sexualmente hablando, entonces eran totalmente prohibidas para el tipo de personas que profesa una fe o que es miembro de una comunidad religiosa y que ahora sigue en las mismas prácticas o andanzas como si no lo fuera. Cuando una iglesia tiene un contenido de pecados que no logra visualizar de manera muy clara, que no está marchando correctamente, entonces se producen situaciones como esta. Estamos hablando de gente que dejaba que en la iglesia se metiera la idolatría, los pleitos que ya habíamos mencionado,
de gente que quería seguir a un líder humano y no se enfocaban en lo que tenían que enfocarse, que era en el Señor Jesucristo. No es de extrañar entonces que una situación tan complicada y delicada como la que nosotros estamos tratando en el día de hoy pudiese verse o ser una actividad casi normal. Por eso los miembros de la iglesia quizás no estaban tan preocupados por esa cosa, porque es una iglesia con problemas. Es una iglesia que no está enfocada en el Señor Jesucristo y todo el mundo vive con unos pleitos y una cosa. Ya llegado a una situación como esta y que unos hermanos o quizás un hermano muy preocupado por la situación le informa al apóstol Pablo, entonces Pablo dice, no, espérate, la situación debe cambiar. ¿Y cuál es la reacción que hace a distancia? Le dice, yo ausente en el cuerpo, pero presente en el espíritu, voy a dar una sentencia. A ese hermano hay que separarlo de la iglesia, echárselo al diablo para ver si se salva. Y esto, pastor, parece como que es muy duro para algunas personas, pero lo que Pablo está diciendo es, a ese hermano hay que borrarlo del libro de la iglesia y dejarlo a merced del enemigo para que lo pruebe, lo tiente, y entonces el hombre se dé cuenta ciertamente cuál es la trascendencia, la dimensión de ese pecado, y más adelante vamos a estudiar qué pasó y cuál fue el resultado de esas recomendaciones que hizo el apóstol Pablo. Bueno, realmente la lección de mañana nos va a ayudar a tratar de manera muy específica, lidiando con los conflictos de una manera directa o los escándalos, como bien sabemos que está aconteciendo, pero veo como que nosotros, al omitir la responsabilidad que tenemos, uno como pastor, como dirigente, como miembro de la iglesia, una cosa es que yo sepa algo personal de alguien en relación con una conducta inmoral, sexual. Eso es una cosa. Y otra cosa es que sea de público conocimiento este escándalo, esta situación de pecado en la iglesia, y nosotros estemos como celebrando, estemos aplaudiendo eso, estemos normalizando eso, sabiendo lo mismo que dice la palabra, lo mismo que estamos llamados a hacer y lo que estamos llamados a predicar, tanto por el precepto como también por el ejemplo. Noten ustedes que cuando el texto bíblico directamente dice, ¿y vosotros estáis envanecidos? ¿No deberíais más bien lamentarlo y haber quitado de en medio de vosotros al que cometió tal acción? Miren, hay algunas recomendaciones que se dan en relación con esto de tratar algunos conflictos y escándalos. Específicamente, Ron Zwick, en su libro Previniendo los conflictos, él hace referencia a las 6 etapas del conflicto o de los conflictos. Y ahí te menciona en ese documento cómo las chispas iniciales van a reflejar la inconformidad que se tiene. Número 2, también te hace referencia a la etapa número 2 en el fuego se enciende, que es cuando ya esta insatisfacción generalizada por lo que se está dando ya ha afectado y es de un común dominio, que es ahí donde entra la información que se le ha enviado, se le ha notificado al apóstol Pablo directamente. En la etapa número 3, ahí está el fuego en su apogeo. El fuego en su apogeo porque ya se acude a los sentimientos, se pierde la dignidad. La etapa número 4 te habla sobre vientos severos, la tragedia como tal, en sus consecuencias, lo que ha traído. Y en una penúltima parte tiene que ver la etapa 5, cómo se busca la aniquilación total. Hay que enfrentar la situación de una forma que el problema pueda erradicarse. Y eso es lo que el apóstol Pablo está llamando, a que se actúe con rapidez antes de que esta situación siga trayendo consecuencias mayores. Al final, la etapa 6 es la que nos va a hablar de la resolución a la que se llegó. Oye, tanta pérdida tanta situación, ya han bajado los niveles, pero eso ya lo veremos más adelante cuando estemos tratando
de manera específica cómo se subsanó la situación y los resultados que hubo. Estamos llamados como iglesia a practicar una disciplina redentiva. Que la persona entienda, yo no estoy de acuerdo, yo te amo, yo te quiero, y te lo hemos manifestado de X o Y manera, pero no estamos de acuerdo con esa conducta. Y la iglesia lo expresa a través de la disciplina eclesiástica, que tiene que ver con radiar a la persona del libro, que era lo que antes se llamaba de fraternización, o una disciplina de tiempo que va desde 1 mes hasta 12 meses. La iglesia no puede permanecer así, inactiva. Tiene que hacerle frente a situaciones como esas. Y lo interesante, y yo he estado insistiendo, tratando de buscar algún tipo de lógica, como personas que creen en el Señor Jesucristo y que se están preparando para el cielo, llegaron a esos extremos. He estado insistiendo en eso, de una costumbre a una práctica que viola la ley de Dios y que se llega a pensar de que eso es común. Las cosas que entran a la iglesia y uno se acostumbra a convivir con ella, podría ser una razón por lo cual los hermanos se sentían cómodos allí. La posición que ha existido entre muchas personas en torno a esa explicación de el por qué la iglesia de esta ciudad era tan tolerante con aquel miembro de la iglesia que estaba haciendo ese tipo de práctica. Algunos piensan que era un miembro privilegiado, de esa persona que tiene mucho dinero y que a través de sus ofrendas o lo que aporta en términos económicos, pues hace que no se le tome muy en cuenta. Algunas personas piensan de esa manera, o quizás como el tipo de ambiente donde se está realizando esa actividad, llegaron a pensar todo es permitido. Sin embargo, la declaración de Pablo en el capítulo 6, versículo 12 dice, no todo conviene. En ese sentido, no están evaluando lo que es la conducta de la forma correcta y simplemente se hacen de la vista gorda. Por eso, hermanos, amigos, cualesquiera que fueran las verdaderas razones, se volvieron ciegos ante una violación flagrante de las Escrituras, como lo dice Levítico capítulo 18, los versículos 7 y 8, y además parecen haber estado orgullosos de mantener ese miembro de la iglesia. Por recomendaciones y la forma fuerte en que el apóstol Pablo se dirige a esta comunidad religiosa, entonces lo invitó a accionar, y reiteramos una vez más el desenlace final de lo que aconteció cuando este hermano lo borraron del libro de la iglesia y lo dejaron a merced de Satanás. El enemigo empezó a darle duro y él fue lentamente reflexionando, y ya esto lo veremos, los resultados finales, cuando estemos tocando otras lecciones. Realmente la iglesia tiene el deber, hermanos, amigos, pastores Crogins, de amonestar a la persona, de instruir a la persona, y aún si fuere posible también restaurar a aquellos que caigan en este tipo de pecado. Este tipo de situaciones, específicamente las que tienen que ver con la inmoralidad sexual, no afecta solo a la persona que comete el hecho y con quien lo cometen, sino también a su familia, a la otra familia afectada, como también a la iglesia en general. Cada uno de estos elementos en malas prácticas, a través de por lo menos 30 a 35 años, todavía permanecerá vigente en memoria de las personas. Es un hecho tal. Tiene que desaparecer esa generación, porque de alguna manera, al estar tan activo, teniendo un involucramiento tan directo, así como bien usted ha dicho en la mención que ha hecho de probablemente el tipo de persona que estaba siendo objeto de esta práctica, indistintamente, no importa quién sea, o la condición, o el estatus, el liderazgo que tenía, o los aportes que hacía, cualquier tipo de inferencia que podamos hacer en relación con el tema, no omite
la responsabilidad que tenemos. Necesitamos nosotros obrar fielmente de manera directa contra aquellos que hacen el mal. Si nosotros lo omitimos o lo ignoramos de tal manera, lamentablemente eso va a redundar de manera directa, afectando a la iglesia en su relación con Dios, en su relación con la comunidad. No dejemos que el enemigo nos engañe. Si nosotros no limitamos el pecado en nuestra vida y no tomamos decisiones en contra de ese tipo de conducta, no importa cuál sea, el pecado terminará tratando con nosotros. Porque el pecado en nuestra naturaleza nos lleva a vivir separado de Dios. Omitir el pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo, como bien dice Santiago 4:17. O más bien por desobediencia o directamente por rebelión. O sea, no importa el tipo de pecado. Si nosotros dejamos que eso tome un camino, tome control en nosotros de una manera más abarcante, terminará afectando. Por eso, el ser humano cuando elige pecar, niega a Cristo. Y la iglesia debe mostrar con sanciones, decisiones, con amonestaciones, con instrucciones, que no está de acuerdo con esa deshonra del Señor. Y debe decir específicamente ya una iglesia organizada que es clara en relación con este tipo de situación, cómo debe procederse. Debemos entonces manifestar ese desagrado con un tipo de disciplina redentora. Que la persona entonces entienda: te amamos y te queremos, te apreciamos mucho y queremos que te salve, pero no aceptamos este tipo de conducta porque te va a seguir afectando a ti, va a afectar a los demás y terminará afectando el testimonio de la iglesia, que dice ser el cuerpo de Cristo para los que han de ser salvos. La iglesia debe actuar con firmeza para corregir los males que afectan el desarrollo armonioso de una congregación. Muchos no se atreven a condenar la iniquidad, no sea que debido a ello vayan a sacrificar su puesto o su popularidad. Y algunos incluso consideran que no es caritativo reprender el pecado. El siervo de Dios está bajo la solemne obligación de presentar la palabra del Señor sin temor o favoritismo. Debe dar al pecado el nombre que le corresponde, pero debe tener también mucho cuidado, porque usted ha hecho mucho énfasis en la disciplina correctiva de redención. Hay muchas personas que quieren tomarse el asunto como si ellos fueran Dios, y entonces con un carácter tan severo, en lugar de la redención, lo que hacen es que retiran al miembro de la iglesia. Siempre mucho amor, tacto, firmeza, y cuando el miembro entienda esto, entonces se dará cuenta que lo que se está haciendo allí es para su salvación. Para su salvación. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por estas lecciones que estamos estudiando. Ayúdanos a mirar de forma correcta el hecho de la corrección en la iglesia. No permitir que el pecado vaya a separar toda una congregación de nuestro Creador por no tomar las medidas correctivas, pero cuando lo vamos a hacer y nos enteramos de estos asuntos, que lo hagamos con todo el amor como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, para que el miembro, la persona que está en pecado, pueda entender que lo que se está haciendo es por amor. Guíanos en nuestras decisiones siempre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.